sencillo y voy a hablar sobre el sistema hematopoyético. Hema significa sangre y poiesis significa producción o fabricación. Podemos definir el sistema hematopoyético como el sistema encargado de la producción o formación de la sangre. Es el conjunto de órganos y tejidos en el que se forman, diferencian, reciclan y destruyen los elementos formes de la sangre. Es decir, abarca los sitios donde se originan, maduran y ejercen su acción funcional. También se considera parte del sistema hematopoyético el sistema fagocítico mononuclear, el cual se encarga de eliminar las células de la sangre que ya no son funcionales, manteniendo así el equilibrio. En este sentido se puede decir que el sistema hematopoyético lo forman la sangre, los órganos y tejidos hematopoyéticos y el sistema reticular endotelial. La formación de las células hematopoyéticas cumple un sistema complejo de jerarquía en el que cada tipo celular va dando origen a una progenie un poco más diferenciada hasta llegar a las células maduras que salen del torrente sanguíneo. El sistema hematopoyético está compuesto por tres elementos básicos, entre los que se encuentran los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. La hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos de la sangre antes mencionados a partir de un precursor celular conocido como célula madre hematopoyética pluripotencial. Para continuar con la exposición, les voy a hablar sobre las funciones del sistema hematopoyético. Se dice que es el lugar donde se lleva a cabo los elementos formes de la sangre. Esto incluye lo que son los hematíes y las plaquetas, así como las células del sistema inmunitario, es decir, es el encargado de llevar a cabo lo que es la eritropoiesis, la granulopoiesis, la linfopoiesis, la monocitopoiesis y la megacariopoiesis. Se dice que la sangre es uno de los tejidos más dinámicos del cuerpo humano. Este tejido se encuentra en constante movimiento y sus células requieren ser renovadas constantemente. Dentro de las funciones de las células que tenemos dentro del sistema hematopoyético son los eritrocitos glóbulos rojos, que estas son las células encargadas de llevar oxígeno al cuerpo humano. Se dice que estas miden aproximadamente 8 micrómetros de diámetro, pero gracias a su gran flexibilidad pueden pasar por los capilares más pequeños. Con respecto a los glóbulos blancos o leucocitos, estos son el sistema de defensa del organismo. Estos están en permanente vigilancia en la circulación sanguínea y suelen aumentar en procesos infecciosos para neutralizar y eliminar el agente agresor. Estas células, además de esto, secretan sustancias quimiotácticas para atraer ciertos tipos de células a un sitio determinado de acuerdo a la necesidad. Esta respuesta celular inespecífica está liberada por lo que son los neutrófilos y los monocitos. Estas células también suelen secretar lo que son la citocina, que estas son capaces de activar elementos de defensa del tipo humoral inespecífico, como el sistema de complemento, entre otros. Con respecto a las plaquetas, se dice que estas por su parte cumplen con el mantenimiento de los endotelios a través del proceso de coagulación en la que participan de forma activa. Cuando existe alguna lesión, las plaquetas son atraídas y se agregan de forma numerosa para formar un tapón e iniciar el proceso de reparación del tejido. Al finalizar la vida útil, cada célula son eliminadas por el sistema fagocítico mononuclear. Buenos días, mi nombre es Nayarlyn Zabaleta. Soy de la sección 11 y les vengo a hablar acerca de los tejidos del sistema hematopoyético. Está el tejido linfoide. Se divide en primario y el secundario. El primario está constituido por la médula ósea y el timo. En la médula ósea se lleva a cabo la linfopoiesis y la maduración de los linfocitos B, mientras que en el timo se maduran los linfocitos T. El secundario lo conforman los nódulos linfoides de la médula ósea, ganglios linfáticos, vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Además tenemos el sistema fagocítico mononuclear, el cual ayuda en la homeostasis del sistema hematopoyético, ya que es el encargado de eliminar las células que ya no son competentes o que han cumplido con su tiempo de vida útil.
Está formado por células provenientes del linaje monoeístico, que incluye los macrófagos de los tejidos, los cuales cambian de nombre de acuerdo al tejido en el que se encuentra. Buenos días, mi nombre es Elaymar Colmenares, soy de primer año, sección 11, y vengo a hablar sobre tejidos del sistema hematopoyético. El tejido del sistema hematopoyético posee una estructura compleja, organizada en niveles de jerarquía, simulando una pirámide, donde participan células maduras tanto del linaje linfoide como mieloide, y también participan algunas células inmaduras. Los tejidos hematopoyéticos se diferencian que en tejido mieloide y tejido linfoide, que es generación, diferenciación y maduración de células. El tejido mieloide está conformado por la célula ósea. Está distribuido en el interior del hueso, específicamente en la epífisis del hueso largo, hueso corto y plano. Específicamente se encuentra en las extremidades de los huesos de la superficie, tanto superiores como inferiores, como lo son en los huesos del cráneo, el esternón, las costillas y las vértebras. El tejido mieloide se forma los diferentes tipos de células que conforman la sangre, como lo son los eritrocitos, monocitos, las plaquetas y las células granulocitas. Hablamos de histología del sistema hematopoyético. Todo comienza con las células madres hematopoyéticas, que son células que tienen la capacidad de regenerarse para mantener la vida en la médula ósea. Estas células se dividen para formar más de 10 billones de células progenitoras hematopoyéticas multipotentes, que forman células progenitoras del linaje mieloide o linfoide. En las células progenitoras del linaje mieloide encontramos la célula megaquerocítica eritoide, que forman a su vez la unidad de formación de colonias megaquerocíticas y la unidad de formación de colonias de mus eritroide. Estas son las formadoras de las plaquetas y los eritrocitos. Encontramos por otro lado lo que son las unidades de formación de colonias granulocíticas o macropágicas, que forman a su vez las unidades de formación de colonias granulocíticas y las unidades de formación de colonias macropágicas. Estas forman lo que son las series granulocíticas y los monocitos. Por otro lado tenemos los progenitores del linaje linfoide, que se empieza con el progenitor común linfoide, que produce prolinfocito T, prolinfocito B y prolinfocito citotóxico natural. Estos producen lo que es el linfocito B, linfocito T y linfocito citotóxico. Tenemos ya las células maduras, que son las que se dirigen hacia el torrente sanguíneo. Estas están formadas por linfocitos, eritrocitos, monocitos, la serie granulocítica, plaquetas, linfocito T, linfocito B y linfocito citotóxico. Michael Oliver vengo a hablar sobre la melancea. La melancea forma parte de todos los tejidos y órganos del sistema que conforman el sistema hematopoyético, ya que la melancea forma parte de los tejidos mieloides y los tejidos linfoides, primario y secundario. Ya como vimos en la hematopoiesis de la melancea, es una sustancia blanda que lleva a la cavidad de los huesos, ya que la melancea puede ser roja, hematopoyético y amarilla de tejido graso. Por la cantidad de una y la otra, que conforman la función de la etapa de la vida en la que se encuentra el organismo recién nacido. Cuando estamos recién nacidos, la melancea roja ocupa totalmente la cavidad de los huesos, es decir, que la médula se encuentra en la capacidad hematopoyética. Cuando ya el recién nacido crece, la melancea roja, gran parte de la melancea roja es reemplazada por la melancea amarilla. Adulto. Cuando estamos adultos, la melancea roja tiene la capacidad hematopoyética en los huesos del cráneo, esternón, costilla, pelvis y cuerpos vertebrales. Especifica más los huesos largos. La deficiencia de estos huesos contiene médula ósea amarilla. Anciano. Un anciano tiene la médula ósea roja en los huesos del cráneo y en los huesos de los cuerpos vertebrales, a medio del funcionamiento externo de la pelvis. Cabe destacar que la celularidad normal
de la médula ósea puede ser alterada en el estado de patología. La médula ósea está formada por tres estructuras diferenciadas: la estructura reticular de tejido conjuntivo, que sirve como soporte para los cordones celulares hematopoyéticos y para los capilares sinusoides medulares. Esta estructura la constituyen fibroblasto y fibrocito, además de adipocito e histocito. Los cordones celulares hematopoyéticos están conformados por células de las diferentes líneas hematopoyéticas, tales como eritropoiesis, granulopoiesis, monocitopoiesis, trombocitopoiesis y linfopoiesis. Y por último, los capilares sinusoides medulares, en los que las células endoteliales de las paredes sinusoides permiten el intercambio de sustancias nutritivas y de desechos entre el plasma sanguíneo y las células hematopoyéticas. También impiden la salida de estas células hacia la circulación periférica hasta que éstas completen su madurez. Los sinusoides hacen de barrera para las células inmaduras entre médula ósea a sangre periférica. Aunque en situaciones patológicas se producen cambios en estas barreras que permiten la salida de las células hematopoyéticas inmaduras a la sangre periférica. La estructura reticular y los capilares sinusoidales forman el llamado estroma medular. La función de este estroma es la de controlar toda la producción de la matriz extracelular, que controla la salida de las células hematopoyéticas y la producción de citocina. Es el responsable del mantenimiento del microambiente medular para la maduración de los precursores hematopoyéticos, así como también es el responsable de la regeneración de las células madres. Daikarle Mesa, estudio de la médula ósea. Este estudio se realiza cuando existen trastornos desconocidos que alteran el número normal de los elementos formes sanguíneos. Del mismo modo, se realiza cuando aparecen precursores hematopoyéticos en sangre periférica. La presencia de células inmaduras en sangre periférica hace presagiar un estado patológico que ha modificado el ciclo de los capilares sinusoides medulares. Este estudio puede ser morfológico mediante la realización de un mielograma, estudiando a nivel microscópico los precursores hematopoyéticos y sus proporciones. El mielograma vendría siendo un examen que permite el estudio de la médula y el canal espinal. También puede estudiarse desde el punto de vista citológico y funcional, manera que exige cultivar las células in vitro. Estos estudios pueden realizarse a partir de dos técnicas que permiten la extracción de médula ósea, que sería el aspirador medular y la biopsia medular. El aspirador medular consiste en la punción en hueso para obtener médula ósea. Suele realizarse en la línea media del esternón en adultos y en los niños en la cresta ilíaca superior. Y la biopsia medular, que consiste en la extracción de un cilindro óseo con la finalidad de estudiar la médula ósea. Se obtiene mediante punción transcutánea por trocar en la cadera, en concreto en la espina ilíaca posterior superior. Gracias. Mi nombre es Olmejo y yo le voy a hablar sobre la glándula timo. En el sistema hematopoyético, el timo es un órgano hematopoyético linfoide primario. Está situado en el mediastino superior anterior en porción retroesternal y sobre la cara anterior del pericardio. Como podemos ver aquí, el timo es un órgano formado de glándulas del sistema inmunológico, formado por linfocitos T, que son las células encargadas de la inmunidad celular, respondiendo con la activación de algunas células para combatir las infecciones. La respuesta del sistema inmune es muy importante en hematología, en el rechazo de trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Estructura. El timo es un órgano de dos lóbulos que se encuentra en la cavidad superior del pecho, parcialmente dentro de la región del cuello. Está localizado por encima del pericardio cardíaco, frente a la aorta, entre los pulmones, debajo de la glándula tiroides, como podemos ver, y detrás del esternón. El timo tiene una fina cubierta llamada cápsula, que está formada por tres tipos de células: las células epiteliales, que son células compactas
que le dan la forma y estructura, linfocitos, que son células inmunitarias que protegen contra las infecciones y estimulan la respuesta inmune, y las células de Golgi, que son células que liberan hormonas. Un lóbulo consiste en un área interna llamada médula y una región periférica denominada corteza. La corteza o porción cortical está compuesta principalmente de linfocitos T, apoyados por una red de células epiteliales regulares, finamente ramificadas, que continúan con una red similar en la porción medular. La médula contiene los linfocitos T maduros. Estas células tienen la capacidad de identificar las células propias de las extranjeras, por diferenciarse en linfocitos T especializados. Los linfocitos T se originan de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea y migran en estado inmaduro al timo a través del torrente sanguíneo. La médula es la ubicación de los últimos eventos del desarrollo de los linfocitos. Los linfocitos que llevan a la médula ya han pasado con éxito el reconocimiento y la selección positiva del gen reactivo de la célula T. La función principal del timo es madurar los linfocitos T. Una vez maduros en el timo y se transportan a través de la sangre a los ganglios linfáticos y el vaso. Cabe destacar que los linfocitos T son las células que consisten en una respuesta inmune que provoca la activación de determinadas células para combatir la infección. Su membrana celular tiene la capacidad de producir proteínas capaces de reconocer diferentes tipos de alenógenos, que son las sustancias que producen una respuesta inmune. Los linfocitos T se diferencian en 3 tipos en el timo, que son las células T citotóxicas, las células T auxiliares y las células T reguladoras. El timo produce una serie de proteínas con función hormonal que ayudan a madurar y diferenciar a los linfocitos T. Algunas de estas hormonas, como las denominadas timopoietin y timulina, indicen la diferencia de los linfocitos T, mejorando su función inmunitaria. De hecho, la timulina aumenta la respuesta inmune porque, por otra parte, el timo, como glándula hormonal, también estimula otras glándulas. Un ejemplo de ella es la glándula o hipotálamo, que estimula las glándulas del crecimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manny Reyes y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los órganos hematopoyéticos y me voy a especificar o me voy a basar en los ganglios linfáticos como tal. El sistema hematopoyético incluye tejidos y órganos que están involucrados en la proliferación, en la maduración y en la destrucción de células sanguíneas. Debemos de saber que los órganos que se han determinado que forman parte del sistema hematopoyético son tales como el vaso, los ganglios linfáticos, el timo, el hígado y la médula ósea. Cabe destacar que los órganos hematopoyéticos tienen como función y finalidad la formación de células sanguíneas. Ahora pasamos a los ganglios linfáticos. Los nodos linfáticos o ganglios linfáticos son estructuras que forman parte del sistema linfático y forman agrupaciones en forma de racimo. Estos se localizan en lugares tales como, aquí lo podemos ver en el gráfico, en lugares tales como el cuello, las axilas, el mediastino, abdomen y ingle. Estos son los lugares donde se localizan los ganglios linfáticos o la mayoría de ellos. Los ganglios linfáticos son estructuras en forma de figura que forman parte del sistema inmunitario. Cada ganglio linfático humano tiene un diámetro hasta de 20 milímetros
el cual tiene diferentes compartimientos con diferentes funciones que son las que permiten la comunicación entre linfocitos. Aquí podemos ver en este gráfico la forma del ganglio linfático o del ganglio linfático. Como les dije, es en forma de punto, pero esto tiene muchos elementos dentro de ello que son importantes, que son los que vamos a tocar ahora, porque son elementos que forman parte o que constituyen su estructura. Dentro de ella tenemos la capa externa o corteza, que es esta que vemos aquí, en azul. Esta se compone de las áreas de células B o de folículos. Los folículos son estos que ven aquí. Entonces, que un segmento que ven aquí de color amarillo. Estos son los folículos. Luego de esto tenemos la capa media, que es esta que vemos aquí marroncita. Esta se le llama capa media, otros le llaman corteza interna o simplemente paracorteza. Esta está poblada principalmente de células tipo T y células dendríticas. Esta también contiene vasos sanguíneos especializados, los cuales por medio de los cuales muchas células de tipo B y tipo T acceden al nodo. Luego de esto tenemos los vasos linfáticos, que son estos que vemos aquí. Los vasos linfáticos entran por el borde exterior, como lo podemos ver aquí, entre la cápsula y la corteza. Estos también penetran de manera profunda por medio de conductos, como lo podemos observar aquí nuevamente en el gráfico que tenemos aquí. Las células de tipo T y tipo B abandonan el nodo por medio de vasos linfáticos eferentes, que son estos que están aquí, que se encuentran en la región central medular, que sería esta. Luego aquí tenemos la vena, que es esta azulita, y la arteria, que es esta rojita que vemos aquí. Y todo ello forma la estructura como tal del ganglio linfático, como lo podemos ver aquí. Por último, vamos a pasar a las funciones. Los ganglios linfáticos tienen diversas funciones, tales como: 1. Recoger las moléculas de grasas absorbidas que se absorben, para ser más precisos, que se absorben en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. También otra de sus funciones es la de filtrar la linfa de sustancias extrañas como bacterias, células cancerígenas y distribuirlas. Y una de las funciones más importantes de los ganglios linfáticos, es la de producir glóbulos blancos como monocitos, linfocitos y células plasmáticas, los cuales tienen como función principal de distribuir las sustancias extrañas. Muchas gracias, esto fue todo.
nombre es Luis Jesús Vega Hernández. Hoy les voy a hablar sobre los órganos hematopoyéticos, en específico el vaso. El vaso es un órgano linfoide interpuesto en la circulación sanguínea. Se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, bajo el diafragma y al lado izquierdo del estómago. El vaso está envuelto en una cápsula. En el interior de la cápsula se encuentra la pulpa roja, la pulpa blanca, la zona marginal, el ilio y las trabéculas. El vaso posee una envuelta de tejido conjuntivo denso que se prolonga dentro del parenquima, formando unos tabiques incompletos. La blanca puede encontrarse rodeando las arterias, constituyendo las vainas periarteriales, o bien formando unos nódulos situados alrededor de las arterias, que se denominan en conjunto como la pulpa blanca periférica. En la pulpa roja se pueden ver unas estructuras densas, los denominados cordones de Big-Roth. En la pulpa roja también se encuentran vasos sinusoides, formando los llamados senos esplénicos. La pulpa roja está constituida por una red de células y fibras reticulares que retienen una gran cantidad de glóbulos rojos, de ahí su color rojo. La función del vaso, entre ellas, las cuales tienen muchas funciones, están la que ayuda a la inmunización, almacena sangre para el cuerpo y la libera cuando es necesaria, destruye las plaquetas dañadas y las que han cumplido con su ciclo de vida, y destruye igualmente los eritrocitos que también han cumplido su ciclo de vida. La circulación sanguínea en el vaso empieza por las arterias esplénicas. Entra en el vaso por el ilio y se ramifica en las arterias trabeculares, siguiendo los tabiques de conjuntivo. En determinadas zonas, las arterias abandonan el conjuntivo y se introducen en la pulpa, pasando a denominarse arterias centrales. Finalmente, las arterias van reduciendo su calibre y su ramificación en su conjunto de capilares peniciliados. Algunos de estos capilares poseen finas envueltas constituidas por células y fibras reticulares y se denominan capilares envainados. Los macrófagos se estrebasan y se transforman en monocitos, que forman también parte de las vainas. Los capilares pueden finalizar bien en un sinusoide o bien en un cordón esplénico. En el segundo caso, la sangre se estrebasa siguiendo así un sistema de circulación abierto. En cualquiera de los dos casos, la sangre se llega finalmente a los senos esplénicos. Los senos se reúnen para formar vénulas y venas, cada vez de mayor calibre. Las venas retornan a las trabéculas del conjuntivo y finalmente se reúnen en la vena esplénica, que sale por el ilio. Sin nada más que decir, me despido. Ok, buen día, mi nombre es Isa Escalante, estudiante de primer año de Medicina de la sección 11 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, formando parte del grupo 3, órganos hablando así sobre lo que es el sistema hemato, órganos hematopoyéticos, y haciendo énfasis en lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas o MALT. Tenemos que el tejido linfoide se compone por células. Estas células se denominan así linfocitos, que a su vez se clasifican en presentadores de antígenos y efectores. Tenemos que esas células van a formar lo que son tejidos, el tejido difuso, el nodular linfático y el folículo linfático. Estos tres tejidos van a formar lo que son los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos, que a su vez se clasifican en primarios, como tenemos la médula ósea y el timo, que a su vez se le acuñe lo que es la maduración de los linfocitos. En el caso de la médula ósea, maduran tanto los linfocitos B y T,
tenemos la formación de los linfocitos B y T, pero en la médula ósea solo maduran los linfocitos B. Es allí donde se denomina por sus siglas en inglés linfocitos B, y los linfocitos T maduran a lo que ves en el timo. Tenemos los órganos secundarios, en este caso los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT. Y hoy haremos énfasis en lo que es el MALT. El tejido linfoide asociado a mucosa o el MALT. Como su nombre lo indica, este tejido es asociado a todas las mucosas del cuerpo humano. Es así como tenemos la mucosa del tubo digestivo, que a su vez se clasifica en GALT, de las vías aéreas o PALT, o bronquios, y del sistema urogenital. Estas tres mucosas representan un área de 400 metros cuadrados que a su vez van a recibir el constante apogeo de lo que son patógenos extraños vinientes del medio exterior. Es así como vamos a clasificar el sistema linfoide de acuerdo a todas las estructuras o detalles anatómicos de todas las mucosas. Es así como tenemos la mucosa de la vía aérea, que a su vez nos representa lo que es el anillo de Waterger, conllevado por lo que son las amígdalas, las linguinales en la base de la lengua, las palatinas en la parte posterior de la boca, las faringias o adenoides, que constan de nódulos linfoides no capsulados. Esa es otra característica muy especial de lo que es el sistema linfoide asociado a mucosas, pues es no capsulado, a lo que a su vez los otros órganos sí son capsulados. No capsulados con linfocitos, macrófagos, granulocitos y mastocitos. También, como otro detalle, tenemos las placas del Peyer, del ilion, que contiene de 30 a 40 nódulos no capsulados en parte de lo que es el intestino delgado, y a su vez el apéndice en el intestino grueso. Tenemos así que la estructura entonces de lo que es el sistema linfoide asociado a mucosas se va a representar por el GALT, que a su vez conlleva una capa epitelial orientada hacia la luz, con que contiene linfocitos intraepiteliales, que a su vez se denominan IELT, de los cuales la mayoría son linfocitos T citotóxicos, en particular linfocitos T citotóxicos de gamma delta, y la mayor parte de linfocitos T citotóxicos se encuentran activados. La lámina propia contiene gran variedad de células, desde células plasmáticas a linfocitos T reguladores activados y macrófagos, mientras que los linfocitos B se encuentran en folículos solitarios, como las placas de Peyer, más organizadas, y el apéndice bemiforme, con folículos primarios y secundarios. Y a su vez también encontramos en este tipo de estructuras lo que son los mastocitos, que se encuentran en gran cantidad en las respectivas mucosas. Tenemos así una célula especializada, como es la célula M o célula de micropliegue, que tiene una diferencia a no tener microvillosidades. Estas células de Peyer, células de micropliegues, las vamos a encontrar mucho en lo que son las placas de Peyer, más que todo en los nódulos foliculares. Con las zonas foliculares denominadas sitios inductivos, que las podemos ver a su izquierda en lo que es la imagen histológica teñida con hematoxilina y geosina o HIE, tenemos que en cada sitio inductivo se van a agrupar lo que son las células M. Están especializadas en lo que refiere al transporte de antígenos extraños desde el tubo digestivo hacia la luz, las vías aéreas y las vías genitourinarias hacia el mal subyacente. Ahí, en esas células, se ubican cúmulos de linfocitos T y B y macrófagos, justo por debajo en la lámina propia, donde se encuentran cúmulos de células dendríticas intersticiales. Entonces, como podemos ver en la lámina a la derecha, tenemos que un epitelio especializado, que a su vez va a contener células M con folículos aislados, linfocitos intraepiteliales o IELT, un centro germinal y un folículo primario, conformando así lo que es la placa de Peyer como medida de defensa contra patógenos extraños que se encuentran en el intestino delgado. Ahora sí, como último, funciones del MALT ante patologías. Por ejemplo, la bacteria que causa el cólera es liberada al espacio extracelular, donde a su vez es captada por macrófagos, que luego presentan el antígeno a los linfocitos
de los folículos linfáticos en la lámina propia. Este como una de las funciones y una muestra de la función de lo que es el mancha. Para otros antígenos, esto también induce la formación de células plasmáticas que abandonan los folículos linfáticos. La gran mayoría de las células plasmáticas secretan anticuerpos del tipo hemoglobina A dimérica, capaces de ser captados por las células epiteliales, donde se les adosa un polipéptido denominado componente secretor, con formación de un complejo y hemoglobina A denominado conjunto de hemoglobina A secretora. Esta inmunoglobina es secretada hacia la luz, donde el componente secretor protege el anticuerpo contra la degradación por varias enzimas proteolíticas, por ejemplo, la que se encuentra en el tracto gastrointestinal. Mi nombre es Carlos Jiménez y les voy a estar hablando sobre el microambiente. El microambiente está integrado por las células hematopoyéticas y por la célula madre hematopoyética, de donde provienen todas las series celulares de la sangre. En el microambiente hematopoyético se llevan a cabo una serie de interacciones entre una diversidad de células. Entre ellas están las estromales, las mesenquimales, las endoteliales, los adipocitos, los osteocitos y los macrófagos. Estas células interactúan también con la matriz extracelular. Las diversas interacciones célula-célula ayudan al mantenimiento de la hematopoiesis. En el microambiente también se secretan sustancias que regulan el crecimiento y la diferenciación celular. Buenos días, mi nombre es Rexy Sojo y yo le voy a hablar sobre enfermedades, cáncer hematológico. Existen dos tipos, leucemias mieloides agudas o crónicas y leucemias linfoides agudas o crónicas. Aplasia medular es la incapacidad de la médula ósea de producir distintos linajes celulares. Puede ocurrir por varias razones, entre ellas por tratamientos con quimioterapias para tumores sólidos, exposición a agentes tóxicos, generalmente tipo laboral, exposición de radiaciones tipo ionizante. Este trastorno origina una pancitopenia severa, disminución importante en el número de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Ya. Enfermedades genéticas. Es un trastorno que se origina debido a una alteración en uno o más genes. Existen miles de enfermedades genéticas y se están descubriendo aún más cada día. Nuestro cuerpo está compuesto por miles de millones de células y cada una contiene un conjunto de genes. Los genes son instrucciones que nuestro cuerpo lee para que nuestro organismo pueda elaborar la proteína que determina quiénes somos. Por ejemplo, existe un gen para el color de los ojos y la estatura. Los genes se heredan, son transmitidos de padres a hijos. Por eso nos parecemos a nuestros padres. ¿De qué forma nuestros padres nos transmiten los genes? Existen 2 copias de cada uno de los genes en nuestro cuerpo. Cuando las personas conciben un hijo, le transmiten una copia de cada uno de sus genes, de manera que el bebé tenga un conjunto de gen de la madre y un conjunto de gen del padre. Enfermedades genéticas de tipo más común. Síndrome de Down, trastorno genético de los cromosomas del par 21, en el que provoca un retraso intelectual y del desarrollo. Fibrosis quística, trastorno heredado potencialmente mortal en el que los pulmones se dañan y el sistema digestivo. Enfermedades del Huntington, afección heredada en las que las neuronas se dañan con el transcurso del tiempo. Distrofia muscular de Duchenne, trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular que generalmente aparece en niños varones. Las enfermedades genéticas siempre se heredan de los padres. No siempre, como ya había dicho, las enfermedades genéticas se originan debido a la alteración en uno o más genes, que en algunas ocasiones puede ser heredada por alguno de los padres. Las mutaciones ocurren en nuestro cuerpo aún más cada día. Estas alteraciones pueden que no se desarrollen y es posible que nuestro cuerpo solo espere una copia activa de las instrucciones para realizar la función. Gracias.